Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Time Spinner, a PC. La semana pasada volvimos a derrotar a otro jefe, exploramos el castillo, liberamos en teoría a la nación y no podemos avanzar. Hay algo más que todavía nos falta resolver, muchos conflictos que averiguar y mucha historia que desvelar, pero quizás esta vez lo hagamos. Esta semana me he enfocado en otros temas aparte. Así que ahorita vamos a tratar de enfocar qué tenemos que hacer. Podemos explorar la parte baja de toda esta zona, que no estaría mal, porque ya tenemos el doble salto, cosa que nos empieza a explorar. De hecho, nunca supe bien cuándo se implementó el doble salto en estos juegos, pero es una de las mecánicas más importantes que se han... Así que han permitido el desarrollo de estos juegos Metroidvania. Se siente muy cómoda, es muy agradable de usar y lo mejor de todo, tiene muchas aplicaciones y utilidades. Ahora, en mi caso me estoy perdiendo porque no recuerdo ni siquiera dónde tengo que ir. Así que vamos a divagar un poco, tenemos tiempo. Hicimos unas crónicas del trabajo muy cortas y esta semana he estado reflexionando un poco más sobre la muerte. Pero no directamente la muerte, sino lo que implica últimamente la muerte. Porque previamente la muerte era algo muy respetado y temido. Algo que no era muy común. Bueno, sí es común, pero aún así se requería de cierto análisis o de cierta madurez para empezar a tratar ese tipo de temas. Más importante, no podías hacerlo porque sí. O sea, en los principios muchos pueblos enfermaron por no saber dar un trato a los muertos. Digo, dejaban ahí tirados los cuerpos que eran fuentes de contagio de bacterias. ¿Y por qué tocar este tema? Se preguntarán. Bueno, justo vamos a empezar a acercarnos más a ese elemento de la muerte en este juego. Algo que no es difícil, es algo natural, pero es un tema muy tabú para todos. Recuerdo que en una clase de psicoanálisis nos preguntaban, ¿cuál sería un tema tabú para la gente? Y todos, la muerte, la muerte. Y los profesores se emocionaron y dijeron, ok, ahora planteen una pregunta incómoda sobre la muerte. Y ahí varios se quedaron callados porque nunca habían reflexionado tan bien sobre eso. Así que como buena persona que soy, les dije cómo les gustaría morir. Un tema muy complicado, una pregunta que al parecer les fue muy pesada a todos ellos. Inclusive yo se las puedo aplicar a ustedes, o si ustedes gustan contestarla. No aquí, es algo muy personal de ustedes. Pero sí es algo que pueden reflexionar. ¿Cómo les gustaría morir? Es, es poco frecuente escuchar ese tipo de preguntas. Octavio Paz lo establecía como morimos como vivimos. Y la forma que lo disfrutamos depende de nuestra vida. Pero es una pregunta de la que no todos estamos listos, porque si realmente estamos o nos dan la opción de escoger, ¿podríamos hacerlo? Y si nos dejan hacerlo, ¿queremos hacerlo? Ah, sí, es cierto, las cuevas selladas. A partir de aquí ya podemos empezar a hacer más exploración para empezar a sacar los buenos finales. Así que vamos a desahogarnos un rato explorando y divagando. Porque esta serie me gusta para eso, divagar, vaciar. Y aquí está la tarjeta B. Sabía que me hacía falta. Necesitamos la tarjeta A. ¿En serio? Bueno, primera vuelta inútil del juego. Pero sabemos que aquí terminaron varias personas. Bueno, en teoría la chica que fue patrocinada terminó ahí. Por eso ella tenía la tarjeta que no teníamos nosotros. Cosa relevante, más o menos. Puede ser interesante para alguien, puede no ser interesante para alguien. Me equivoqué de sitio. Pero me gusta este juego porque sabe interconectar esos elementos. Ahora que tenemos la tarjeta de acceso, vamos a explorar un poquito más. Si bien recuerdo, creo que teníamos que explorar eso en el otro tiempo para poder aprovechar al máximo. Este es A, no me sirve. Este es B, es el que busco. Vamos, amigos. Entonces,
Depende de la cultura, es cómo toman la muerte. Investigación sobre el desaliento. Esto es para una misión. Y hablando de misiones, creo que debemos de completar unas cuantas. Porque si no se nos va a desfallecer alguien. Sí, vamos a completar primero misiones. Les digo, a veces no me organizo bien en los juegos. Siempre es algo de lo que aparece, lo que hablo. Lo que aparece, lo hago. ¿Me ha ayudado mucho? Sí. Porque puedo hacer muchas cosas, pero también implica que distraigo de otras. Me alejo de cosas que tengo que hacer. Y vamos a empezar a establecer paz y tranquilidad. Si me trae champiñones que me hacen falta de las cuevas, puedo estabilizar el hombre. No me acordaba que te debía unos champiñones. A ti te debía algo. Así vamos a actualizarlo sobre la historia. Cosa que vamos a seguir sin averiguar. Les digo, todavía no me siento preparado para empezar a averiguar. Siento que todavía me falta información. A la altura de una cierta parte. Reforzar orbes. No me sirve eso por ahora. Pero... esto es lo que buscaba. Absorción de salud. La tasa de ahora. Varios de estos son útiles. Pero... no para mí todavía. Aumentan daño, prende un fuego, invoca un escudo, refresca la mente. Bueno, vamos a recuperar salud. Tenemos que hacer esto muy tardado. Otro tipo de enemigo que tenemos que eliminar. Vaya, no me acordaba que tenía misiones pendientes, debería de estarlas completando. Creo que ya es para la cocina. Esta es la que nos pide el desaliento. Ya será después. Entonces ya tenemos casi todas las misiones o submisiones que tenemos que saber. Ahorita lo que me gustaría acercarme es a la cueva en la que estábamos. Para seguir explorando. Quizás no tenga todavía las habilidades completas que necesito, pero me estoy acercando a ello. Y es importante para seguir avanzando en este juego. Pero bueno. Soy un poco obsesivo, así que de ese tema que he estado empezando a hablar sobre la muerte, empecé a investigar un poco más. Y en la cultura griega y romana, el trato que recibían los muertos directamente era de deshacerse de ellos, lo que conocemos como fosas comunes. Porque sí, el cuerpo perdía un valor como tal. Al menos ya no tenía... lo que importaba era el legado más que el cuerpo, lo que se creaba y lo que se heredaba, más que la misma persona. Pero, si quieren recordarlo, por eso se mantenía desde una perspectiva material. La creación de bustos, la creación de equipo, bueno... las cosas que pertenecen al individuo tienen un valor y preservan su valor. Y aumenta su valor por el simple hecho de que estuvo conexión con el individuo o la persona. ¿Qué nos quiere decir esto? Aparte de que somos muy materialistas, porque al fin y al cabo nuestro lenguaje y mucha herencia que tenemos romana, pero también nos dice que el significado de la gente tiene que estar relacionado desde esa parte de la cultura a aquello que generamos y producimos. No es hasta que llegue el cristianismo que vuelva a dar un valor al individuo como tal, a la persona. Porque sí, será lo que sea hoy en día, yo también lo juzgo mucho. Pero tuvo su valor en algún momento de la historia, de la vida. Y creo que no podemos ir por acá. Yo pensaba que el juego era un poco más abierto. A ver, entonces... todo parece indicar que sí vamos a tener que acercarnos a esa parte del tiempo. Bueno, esa es una parte de los romanos y los griegos. La segunda parte se establece en Europa. Bueno, no es cierto, perdón, en Oriente. Y ahí empieza a variar un poquito más. Digo, tampoco es que fuera tan variado, pero debido a que son mucho más culturas, porque el Imperio Romano era demasiado grande. Pero podemos tener, por ejemplo, que muchas de las otras culturas
se enfocaban que el legado de los muertos, o el legado de las personas que fallecían, estaba en aquello que dejaban hacia el mundo. Pero, a diferencia de los romanos, esto era sobre su legado de los hijos, su linaje. Unos cuantos acercaban su valor material, pero la mayoría de ellos correspondían o entendían que el espíritu se preservaba. No se perdía ni siquiera la esencia del individuo, porque seguía junto con ellos. ¿Y cómo puede ser esto posible? Ah, bueno, porque ellos tienden a ser más perseverantes con la idea de que los espíritus o el mundo de los espíritus habita con nosotros y coexiste con nosotros. Vamos a seguir explorando, no tengo tiempo para eso. Vamos. Entonces, no vivimos solos, habitamos junto con otros seres, porque la visión no es de un ser humano centralista. O sea, no somos el elemento central de su universo, y por ende tampoco podemos ser la figura más importante. Convivimos con la naturaleza, y eso eventualmente hace que formemos parte de algo más grande que nosotros mismos. Volvemos al mundo, y al igual que los animales y los espíritus, como cualquier cosa que es inexplicable, tiene que estar en algún lado. He ahí la explicación de por qué o cómo es que se habita en ese mundo, y por qué y cómo seguimos habitando en este mundo. De ahí las ideas de la reencarnación, las ideas de la inmortalidad, de que no es que reinicies tu vida con todo otra vez, sino que literalmente tu esencia, aquello que te vuelve especialmente quien eres tú, o al menos parte, se recicla. No vas a tener ningún recuerdo o memoria del mismo, pero de alguna forma u otra, la experiencia previa ya se ha moldeado en tu alma. Y no es que la marque, literalmente es parte natural de su proceso, crece infinitamente. Claro, esto es solamente reflexivo, digo, tampoco es algo que vaya a motivar o mover a alguien. Si quieren eso, contrátenme o busquen a alguien que los pueda ayudar en el sentido de la vida. Porque en la preparatoria me tocaba estudiar eso del existencialismo, el porqué de la vida. Y ustedes dicen, ¿por qué la vida y por qué la muerte? Bueno, cuando yo estaba haciendo el trabajo, establecí el principio de que para poder entender el significado de la vida, habría que darle un valor. Y para poder darle un valor, primero necesitabas entender lo que costaba o pesaba la muerte en cada cultura. O al menos desde donde se origina cada cultura o idea. De lo contrario, ¿cómo podrías establecer el valor de algo a partir de algo que no es? Ahí mi investigación. Son algo rebuscado, pero trato de simplificarlo lo más que puedo, creo. De por sí yo me frustré mucho cuando estaba estudiando existencialismo porque llegamos a la conclusión de que no puedes ni demostrar, ni afirmar, ni negar nada. Es horrible eso. Perfecto. Ya podemos movernos bajo el agua. Ahora sí ya podemos viajar debajo donde querían. O podemos seguir explorando esta zona, que no hay gran cosa. Digo, tampoco es que vayas a avanzar mucho en el mundo. Pero ya me está frustrando esos tipos, ya me acordé. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ya me acordé que tengo que usar el orbe de plasma en estos. Sí. Y con este sí nos sirve regenerar rápidamente, porque es el de los que más usan aura. Te frustra mucho el gasto de aura que tienen. Eso es. Ya. Y estos niños tienen unos ataques muy dispersos. Ahí está. De todo eso que pude concluir, ya se lo había adelantado un poco, que no importa la forma, sino que cada cultura le va a dar un sentido a la muerte y a la vida. Y no tiene nada de malo, necesitamos ese sentido para poder existir. De lo contrario, nuestra expectativa de vida debería de ser más corta, sí. El ser más larga implica un precio en el que tenemos que reflexionar más sobre nuestra vida y el tiempo que hacemos con ella. Digo, antes podías solo tener un hijo y terminabas tu ciclo vital, pero ahora que puedes hacer muchas más cosas y especializarte, tu ciclo vital cambia de sentido, cambia de idea.
Por eso empezamos a crear más filosofía, por eso empezamos a desarrollar más tecnología. Porque también tiene un precio el envejecer, te vuelves más débil. El ser humano puede hacerse débil indefinidamente hasta que su cuerpo no aguante. Tu espíritu y tu mente pueden seguir reflexionando manteniendo las mismas ideologías. De ahí es parte también de esa filosofía. El cuerpo envejece pero las ideas se prevalecen. Bonito dicho, ¿no? Siempre me frustró porque, ¿por qué me molestan con eso? No ven que solo quiero pasar la materia, no quiero desarrollar el trabajo de filosofía. Y los maestros siempre decían, es que eres muy bueno con la filosofía. Y yo, sí, lo sé y no me interesa. O sea, seré bueno en eso, pero créeme que es lo que menos me interesa de todo. Se frustraban también. No hay muchos filósofos que hagan eso, digo, no quemaba. En ese entonces no quemaba sustancias. Quizás después ya lo probé un poco. No por la filosofía, pero sí es un ambiente que te invita mucho a quemar. El consumo de sustancias masivas. Y no estaría mal si no fuera por el tipo de gente a veces. Digo, quemar está bien, puedes consumir en tu privacidad, en tu comodidad, pero si empieza a implicar mucho esfuerzo, mucho trabajo por el tipo de gente con el que convives, no lo vale. Créame, por el ambiente con el que tiendes a convivir cuando quemas, a menos que sea gente que te caiga muy bien y con quien te lleves muy bien y con quien puedas crecer, vas a recibir una experiencia muy abrumadora y aburrida. Y créanme, a mí no me tocó la gente adecuada. Yo decía, bueno, vamos a probar un poco, pero después de eso teníamos que hacer o quería hacer algo y no. Querían seguir quemando y era aburrido eso ya después. Quiera, no voy a contar mi experiencia sobre las sustancias todavía. O quizás sí. De quemar, de por sí es parte de uno de los talleres que desarrollé, el consumo de sustancias responsable. Cosa muy importante porque la gente a veces no le gusta o no entiende lo que es el consumo responsable. Que no es no consuma, o sea, es consume de manera que no afecte tu vida. O de forma que puedas integrarlo a tu vida sin que sea un problema. ¿Qué quiere decir? Aprende a medirte. O sea, es como si tomas Coca-Cola. Si lo haces en exceso en tu vida, en teoría no pasa nada malo, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? A largo empieza a causarte más problemas de los que... Muchos problemas. Y la forma en que lo vendía no era tan efectiva a veces, pero sí me ayudaba. Lo vendía como que muchas personas, muchos jóvenes que tienen acceso a recursos, por lo general nunca lo tuvieron. O sea, vean qué tipo de gente es la que fallece por sobredosis. Y van a notar patrones. Gente que de pronto tenía, bueno, no tenía, de pronto tiene mucho. Y ya no se puede controlar. Nada interesante ese orbe. Una vez que empiezan a consumir demasiado, se les sale de control porque no encuentran otras formas de aprendizaje y esparcimiento. No como gente, no hablamos de clase media, hablamos de clase baja. O sea, en la variedad está lo sano. Entonces estas personas ya no generan dopamina por otras acciones previas que hacían. Y a la larga empiezan a ser dependientes porque ya no tienen generadores de dopamina. Dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Verán, cuando tú estudias... Antes de empezar a ser cognitivo conductual, me dediqué a ser interconductista y ellos se apegan muchísimo a la biología. Entonces empecé a investigar muchas enfermedades desde la perspectiva biológica. Todos los cambios que recibe tu cuerpo y todo aquello que... Así que todos los cambios biológicos, químicos y físico-químicos que experimentas. Que sí, químico y físico-químico en este caso no lo aplica porque solamente son físico-químicos, no físicos, pero... Error de edición ahí. Y me van a regañar mis maestros si me escuchan decir eso, pero realmente no importan tanto. O sea, sí podemos decir que es importante entender la naturaleza de esas adicciones, pero también es importante entender el por qué, que siempre es algo más físico, más, ¿cómo se llama? Más mental, más interno del individuo. Entonces, una vez que empiezas a eliminar tus receptores de dopamina, ya no los puedes ni generar y ya no la puedes ni siquiera percibir cuando la tienes. Ahí hay un gran problema. Pero, volvemos a lo mismo. El problema no es para ti, el problema es que
ya no puedes convivir de la forma adecuada con las personas. Si ustedes, por ejemplo, integran a una persona que les gusta el paracaidismo a partidas de Dungeons and Dragons, podrá parecer entretenido al principio, sí, y sí lo va a hacer. El problema es que esa persona está acostumbrada a niveles de dopamina muy superiores a los que manejan Dungeons and Dragons. Y si esa persona, de pura casualidad, porque puede no pasar y puede sí pasar, no siente la misma emoción, entonces sus receptores de dopamina no van a estar en el mínimo nivel que necesita para sentir un estímulo, resultando en que le va a aburrir. Claro, si lo hace en la partida emocionante, el Game Master lo hace entretenido, entonces va a cambiar totalmente la dinámica, porque toda su emoción también la va a poder disfrutar y esparcir de esa manera. Pero entonces aquí viene la cuestión. La percepción de los individuos afecta muchísimo en cómo van a empezar a generar y recibir los eventos. Algunos les entretiene demasiado ciertos eventos, por más simples o por raros que parezcan. Bueno, no raros, sino fuera de lo común o fuera de tu normalidad. Podrán aburrirte a ti, pero el otro individuo podrá entretenerle demasiado y está bien. Siempre y cuando no sea ilegal, por favor, no hagan nada ilegal. Pero estos receptores de dopamina empiezan a ser estimulados y con eso tienen y basta para su vida normal. No necesitas más. Ahora, ¿por qué ciertas cosas tienen más dopamina que otra? Esa es una buena pregunta que vamos a tocar solo en este tema. Solo en este tema, en este video. Créanme, no quiero hacerlo así, pero quiero estar esparciendo, hablando sobre esto. Porque quiero estar desarrollando más talleres, así que vamos allá. Lo que nos gusta de la ilegalidad no es que sea ilegal como tal, ni que sea el producto que consumimos. Nos gusta por la carga social que tiene. Entre los elementos que se estudian cuando es la conducta son 4. Lo que te afecta a ti a nivel psicológico, físico, y eso incluye lo biológico. Les digo, es un problema de definición porque, ya saben, terminologías absurdas. Oh, venga, amiguito, tienes que ayudarme con mi plataforma. Social y... me equivoqué. Ya no me acuerdo de eso. A ver, es que individual, social, mental. Ya no me acuerdo del cuarto aspecto o tema. Pero tiene que ver justamente con la sociedad. Las relaciones personales, sí es cierto. Las personas que conoces, la sociedad en la que habitan, tus actitudes psicológicas y tus modificaciones biológicas. Perdón que lo haga así, pero no tengo mis apuntes en este momento. Y tendré que sabérmelos de memoria, eso sí. De lo que nos truje. Todo esto mezclado, revuelto e integrado al individuo, es lo que define el grado o afectación mínima que va a tener o va a requerir para que un evento sea estimulante o no. Dicho de otra forma, alguien de provincia que nunca ha visto un televisor, un día lo ve y se va a emocionar por todos los colores y el aspecto de colores. De igual manera, una persona de provincia que tenga televisión a blanco y negro que vea color, va a tener una reacción semejante, quizás no igual, pero sí semejante, a la impresión que tuvo la otra persona. ¿Por qué es esto? Porque ambos tienen un nivel de admiración diferente debido a sus estratos sociales y la forma en la que convivían. Suena complicado en teoría, pero en el papel es muy simple. Simplemente tus niveles para impresión van a variar en función de tu experiencia previa. A menor experiencia, más fácil eres de impresionar. A mayor experiencia, más difícil eres de impresionar, porque los elementos ya son más conocidos. Y sí, empezamos a ver patrones en todo y empezamos a ver varias cosas que se nos hacen sospechosamente iguales, porque lo son. No vamos a poder llegar ahí todavía. Pero aquí sí. Y aquí está. Orbe de viento. Creo que este era uno de los más útiles que tenía. No me crean, les digo, tiene mucho que no juego este. Y los que yo usaba más eran los que eran post juego. Son un poco más rápidos que lo normal. Sí, puede servirme. Vamos a ver. No me ayudaron mucho. Quiero matar más rápido. Bueno, eliminar más rápido a mis oponentes. Ahora, ¿eso en qué nos sirve a los psicólogos? Nos sirve porque nosotros podemos modificar una idea
Una de esas 4 áreas podemos modificar la idea de la percepción que tiene el individuo y automáticamente empezamos a poder modificar la conducta. Un ejemplo, una persona que dice que tiene un aguante, que tiene mucho, que le gusta el gore y todo eso, aquí viene un dato interesante. Si tú haces que esa persona encuentre placer al compartir eso, entonces el gore de forma individual se reduce, ya no tiene esas ideas o nociones de hacer daño a la gente, sino que tiene nociones de compartir a la gente. Y ahí pasa mucho con los adolescentes, los que conocemos como los edgy. Se emocionan mucho cuando son más cerrados, más individualistas con la gente, por el simple hecho de que no tienen o no han convivido lo suficiente con otros individuos. Una vez que lo hacen, sus actitudes edgy empiezan a disminuir. Y si quieres ver ejemplos de eso, pregúntate por qué en Japón muchos de los Kikomori, creo, las personas aisladas. A ver, amiguito, no nos sirve hacerte eso, pero quizás este sí sea perfecto. Tienden a tener acciones muy violentas a su nivel de percepción, digo, donde vivimos tampoco es un paraíso, en México. Pero es porque ellos se cierran demasiado y se creen individuales. Pero el truco aquí está en que para ellos eso es extremo. Si tú empiezas a ver los casos que ellos manejan, son muy metódicos con todas sus acciones ilegales. Tienden a extraer demasiado o pensar demasiado las posibilidades, precisamente porque tienen o saben de su sociedad lo suficiente. Pero es por esa obsesión que tienen de realizar los actos que realizan. Un secuestro puede parecer sencillo aquí, digo, por la impunidad que hay, solamente puedes levantar a alguien. Pero la forma que lo hacen allá es calculando más o menos, calculan los tiempos y los espacios donde vas a... Ok, ya, me enojaste. Ah, sí, te maté. Tienen que hacer más procedimientos solo para secuestrar a alguien y tienen que hacer que parezca de forma normal. Sí, podemos seguir. ¿Eso para qué? Ah, eso es para añadirle más peso y poder efectuarlo de manera correcta, porque el sistema judicial allá es muy extremo. Es muy fuerte y en algunas partes todavía hay pena de muerte. Y sí, así de feo es. Pero ya llegamos a donde queríamos llegar. Al sensor. No es cierto. Vamos al jefe. A ver, si bien recuerdo, este jefe sí me mataba mucho. Ese sí. Ese es. Bueno, pues esta vez no. Ya, esta fue la entrada que usaban. Y el jefe está... Aquí está. Vamos allá. La ventaja de este aire que me dice es que en esta parte del mundo la energía abunda tanto que literalmente podemos hacer esto. A ver, podemos saturarlo de ataques fuertes. Venga, amiguito. Porque aquí tenemos una regeneración mucho más fuerte de todas nuestras habilidades. Que vaya. Vamos. Me va a molestar con esto. Sí. Ya casi. Ya está. No, no era este. Me equivoqué con otro jefe que está en esta misma posición, pero más avanzado. Una vez destruido la fuente del mal, que no sabemos qué es porque no hemos estado al pendiente de la historia, sabemos que hemos salvado a Billet. El mundo está a salvo una vez más, sin saber por qué. Ya ahorita vamos a conectar los mapas nada más, porque a futuro vamos a necesitar esto. Esta área es muy importante ya después. Entonces, volvemos un poco a lo que estaba diciendo. Es importante por eso entender desde dónde modificar los aspectos. Muchas veces lo más sencillo, o bueno, si ustedes se sienten mal y quieren una terapia extrema, una que les aseguro que le va a funcionar al 100%, es que se muden. Y sí, dices, qué sencillo, ¿lo es? No, no exactamente. Mudarse, realmente mudarse, no es, me voy a vivir más cerca, una casa más cerca, no. Múdate lejos, realmente lejos.
Cuando tú haces eso, cambias todos tus estímulos. Si puede ser un país que tenga un habla diferente, automáticamente tú estás forzando tu entorno, más bien estás forzando todos tus conceptos y habilidades a un entorno diferente. ¿Qué va a pasar? Van a ser insuficientes. No vas a obtener todas las habilidades necesarias. O puedes tener habilidades de sobra. Esas habilidades de sobra van a empezar a desaparecer y las que son insuficientes se van a adaptar. Una vez que ha pasado eso, tu mentalidad también va a modificar, bueno, tus cogniciones se van a modificar. Y con esa simple acción, que lo que podemos decir simple, pero mudarse no es una opción para todos, porque implica también mucho, es muy caro, como tiene ciertos costos emocionales. Pero una vez que has hecho eso, o te adaptas o te deprimes demasiado. Hay unos casos muy específicos en niños que son inmigrantes, que cuando ellos se mudan por lo general tienen muchas dificultades al mudarse porque no están en entornos que les son cómodos. ¿Qué pasa? Pues resulta que una vez que están en esos entornos nuevos para ellos, sus habilidades al no ser suficientes no pueden desarrollarse más porque ni siquiera estaban bien desarrollados en un principio, terminan deprimiéndose. Terminan generando muchos traumas psicológicos. Si lo haces como adulto, te puedes motivar de una mejor manera. Pero yo siento que eso podemos ahondar un poco más en el próximo programa. Por ahora destruimos otro jefe, avanzamos un poco más en la historia y ya estaremos en la recta final de este juego. Nos falta obtener una tarjeta, nos falta obtener un par de habilidades importantes y probablemente tenga que seguir completando tareas. Yo soy Argelus, me despido, nos vemos.